Nosotros hablamos de un promedio de 36.000, que consideramos, pues si fuera 1.000 por día, estás hablando de 36 días, ¿no? Estamos ahora enlazados vía Zoom con la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la doctora Gerí Ramón Rufner. Muy buenos días, rectora, gracias por atendernos. Buenos días, señor Lucas. Un saludo exitosa también por esta entrevista. Quisiéramos, por favor, que nos cuente en primer lugar cuál ha sido el impacto del coronavirus para los estudiantes de la Universidad de San Marcos. ¿Cuánto se ha perdido, rectora, en estos meses? En realidad ha sido muy triste porque no solamente hemos perdido estudiantes, hemos perdido profesores, hemos perdido trabajadores. Incluso en este momento tengo un docente que está internado también con coronavirus, ¿no? Y esto es un problema muy delicado porque ha dejado familias prácticamente destrozadas. Hay familias donde ha fallecido el padre, la madre, la tía, ¿no? Y otros también donde han fallecido los hijos. Entonces, esta es una situación muy crítica que se ha estado viviendo en la universidad. Ahora, desde el punto de vista aparte de las pérdidas, lamentables pérdidas de vidas, en términos académicos, ¿cuánto se ha perdido? Es decir, porque han podido, sí. Es un monto incalculable porque realmente, primero se ha perdido lo que es la comunicación, lo que es el compartir, la vivencia presencial, y hoy estamos con un problema totalmente diferente, con problemas sociales, psicológicos, porque los alumnos tienen traumas, la gente tiene traumas. Los chicos no quieren salir así nomás de sus casas, ¿no? Y se han quedado muy asustados. Y hemos visto incluso en el examen de admisión cómo se reflejaba el rostro de los chicos cuando han venido después de salir de un encierro largo para estar con nosotros presentes, ¿no? Y se le ha tenido que atender con agua, con caramelos, con música para poder desestresar y que puedan dar su examen de la forma más tranquila. Pero también hemos visto el efecto de la baja de rendimiento del alumno. No es igual estudiar con libertad, conversar y dialogar con mis compañeros, con mis profesores, que estando solo, porque no habiendo diálogo no se puede debatir, no se puede compartir las clases. Ahora, ¿ustedes han podido implementar una plataforma para la educación virtual? Es decir, ¿han tenido los recursos, la capacidad? O sea, ¿cuántos alumnos no han podido integrarse a esta? ¿Cuántos alumnos han perdido semestres completos por no poder implementar la comunicación virtual? Mire, hay más o menos un 20 a 25% de alumnos que no han podido acceder a la conectividad. Y ni siquiera un teléfono. O sea, yo les hablo porque incluso yo dictaba mis clases y pasaba lista y el alumno por el chat decía no puedo conectarme, no tengo micrófono o no tengo cámara, ¿no? Entonces, una situación muy difícil para la juventud, entendiendo de que la mayor cantidad de gente que viene a San Marcos son gente de provincia, donde incluso no llega ni la señal. Y encima, si no tengo señal, no tengo un equipo, ¿qué hago? Muchos han disertado y han dejado en abandono estos 2 años sus carreras, ¿no? Y da mucha pena. Nosotros justamente estamos analizando esta situación para sacar un dispositivo y reinsertar a todos los chicos que dejaron de estudiar por esta crisis, por esta pandemia, por falta de conectividad, para volver a retomar el rostro social que siempre ha tenido la universidad, de estar pendiente de sus alumnos, de sus profesores también, porque a los profesores recuerden que con el sueldo que tiene un profesor auxiliar de 2.500 soles a tiempo completo o de 1.100 soles a tiempo parcial, ¿cómo podía comprarse un equipo con tecnología de punta,
cuando con las justas cubre pues sus gastos de mantenimiento personal y familiar, ¿no? Entonces la situación ha sido muy, muy crítica, y aparte han fallecido muchos profesores en un abandono total, sin un apoyo, porque lamentablemente la universidad estaba cerrada de par en par, no había alguien que nos socorra, y por más que buscábamos, los profesores, los alumnos, hemos hecho colecta, pero eso no alcanza. Claro. Recuerden que un balón de gas llegó a estar a un monto balón tan de oxígeno. alto, un balón de oxígeno que no se podía comprar, era inalcanzable, ¿no? Y mucha gente ha muerto por esto. Creo que esto es lo que el gobierno tiene que considerar en las universidades públicas, que tiene que dar todas las facilidades y también un presupuesto acorde a la realidad que necesitamos para poder programar dentro de este presupuesto el apoyo de proyección social, de bienestar social, no solamente para los alumnos, sino también para los docentes y los trabajadores. Yo recuerdo en el año 2000, y yo era directora administrativa, y dentro del presupuesto nosotros teníamos una partida para ayuda social. Recuerdo que tuve un compañero de mi facultad que pudimos darle una ayuda social de 25.000 soles porque estaba con cáncer. Él se salvó con ese dinero porque requería traer medicamentos del extranjero. Esa ayuda social se perdió en San Marcos porque año a año nos van reduciendo el presupuesto de las universidades del Estado. Y cuando nosotros hablamos de una educación gratuita en las universidades públicas, porque muchas veces los alumnos dicen, pero la educación es gratuita, dice así, porque así lo dice el Estado, ¿no? Y la Constitución política también habla de una educación gratuita. Sin embargo, eso no es cierto. Nosotros, como universidad pública, asumimos un 40% del presupuesto con recursos directamente recaudados para darle calidad a los estudiantes, para implementar laboratorios, para su movilidad internacional, su pasantía y otros aspectos, la biblioteca, ¿no? Entonces, esto es lo que reclamamos al Estado, que haga una evaluación integral de la parte educativa, que las universidades han estado abandonadas durante mucho tiempo, y que, igual que la educación primaria y secundaria, y que no me cansaré de decir que un país sin educación es un país que no llega al desarrollo. Un país sin salud tampoco alcanza, porque son dos elementos preponderantes, la salud y la educación. Y luego romperemos, pues con salud y educación, romperemos la barrera de la extrema pobreza, ¿no? que es lo que buscamos nosotros como universidad, que es lo que buscamos nosotros como país también. Y luego también definir una política de Estado que sea clara. Mire cómo nos han ido ganando la posta Colombia, Ecuador, Bolivia, que antes el nivel académico estaba por debajo del país, sí, del nuestro, ¿no? Hoy ellas están repuntando porque pueden mandar a sus profesores a estudiar becados a cualquier parte del mundo con todo pagado. Y mientras que San Marcos no podría hacer eso, simplemente lo hacemos con recursos directamente recaudados. Ahora, rectora, con respecto a la vacunación, porque o sea, es muy crudo lo que usted nos dice, ¿no? Es decir, 25% de los alumnos no han podido siquiera conectarse y hay que regresar, pensando en primer lugar en estos alumnos a la educación presencial, pero eso va a requerir que todos los alumnos estén vacunados. ¿Cómo y por supuesto los catedráticos, los docentes, los trabajadores de la universidad, ¿cómo va ese proceso? ¿Cómo lo van a manejar? ¿Cómo se va a manejar, por ejemplo, el problema de si hay alumnos que no quieren vacunarse, ¿no? Que por razones de su decisión piensan que, por alguna razón, alguna gente piensa que la vacuna no es buena, ¿no? Pero ¿cómo se van a manejar esos temas? Sí, esto es un tema que lo vamos a tener que discutir en el Consejo Universitario. Recuerden que yo como rectora no puedo tomar las decisiones en forma arbitraria. Yo me debo al Consejo Universitario y los acuerdos que se saquen del Consejo Universitario serán de aplicación.
o los de la Asamblea Universitaria también, ¿no? Porque habrán casos excepcionales, como usted lo dice, alumnos que no querrán vacunarse porque no están convencidos de la vacuna. Y también por lo que hemos visto, pues nadie le puede obligar, ¿no? Y al final es su derecho, pero tenemos que buscar una salida como universidad también. Claro, para proteger, o sea, ahí hay toda una discusión sobre los derechos individuales y la protección de la salud de la colectividad, ¿no? Es decir, uno tiene derecho a no vacunarse, pero no tiene derecho a exponer a las otras personas, ¿no? Por eso, ¿no? Y todo esto, estos acuerdos los vamos a consensuar en el Consejo Universitario para poder sacar un pronunciamiento en relación a dichos temas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los plazos que ustedes han trazado, rectora? Es decir, porque, digamos, ¿cuántos alumnos tiene San Marcos y en cuánto tiempo piensa usted que estarían o deberían estar todos vacunados? Bueno, nosotros hablamos de un promedio de 36.000, que consideramos, pues si fuera 1.000 por día, estás hablando de 36 días, ¿no? Y agotaremos para que sea mayor cantidad de alumnos que se vacunen por día, pero también es importante la medida que estamos tomando es que esto no va a ser de la noche a la mañana. Esto es progresivo. Hay facultades, por ejemplo, que ya están viniendo a la semipresencialidad, como son las ciencias médicas, porque ellos se vacunaron primero para poder hacer sus prácticas y ellos eran los llamados a estar apoyando en todos los hospitales, o sea, se convirtieron pues en héroes también estos chicos de quinto año, de cuarto año, han estado apoyando incluso en el MINSA, desinteresadamente, ¿no? Entonces ahora ya nosotros vemos de que se tiene que hacer todo un protocolo de ingreso de los trabajadores, de los profesores, y no va a ser en forma muy rápida porque la semipresencialidad se va a dar más en los laboratorios. Pero ¿qué va a pasar en los laboratorios cuando antes yo podía tener 20 alumnos o 30 alumnos en un laboratorio? Manteniendo el distanciamiento social tendríamos que hacer 2 o 3 horarios diferentes, ¿no? Y esto implicaría también tener 3 profesores de práctica, porque ya no va a ser uno, porque el uno va a dictarle en su hora que le corresponde y las otras horas tendríamos que ver cómo se va a cubrir. Entonces, esto requiere también de un presupuesto adicional, como lo dijo el día que el ministro lanzó la propuesta de la vacunación para las universidades. La directora de DIGESU mencionó de que había un presupuesto para este proceso de la semipresencialidad. Justamente hoy estoy haciendo un documento para que nos informe cuánto es el presupuesto para la Universidad de San Marcos y para las universidades públicas también, considerando que soy presidenta de la Asociación Nacional de Universidades Públicas, porque tenemos que entender que todas las universidades públicas tienen que ir en esa misma línea, ¿no? Y ver cómo podemos atender el requerimiento, ya que también ahora nosotros nos encontramos con un grave problema. Estamos, nos dieron una ley para poder salir a hacer en la contratación de los profesores, el nombramiento de los profesores contratados, ¿no? Sin embargo, el día martes ha salido una resolución ministerial, ¿no? Que el día de ayer hemos sacado un comunicado, o sea, primero sale la ley 31.349, que nos autoriza el nombramiento de los docentes contratados en las universidades públicas. Y el día martes ha salido una resolución rectoral 120 directoral del Ministerio de Economía 129/2021, que nos dice que para que nos den esos fondos, para que nos permitan ese nombramiento de esos profesores, tenemos que cumplir con todos los instrumentos de gestión, con el CAP, con el ROP, con el MOF. Pero hay una realidad que estamos viviendo. Ocurre de que hoy día nosotros como universidad no tenemos la autonomía universitaria. Mire lo que ha ocurrido.
La Constitución Política en el artículo 18 habla de la autonomía de las universidades, autonomía económica porque el Estado nos asigna una partida, claro, académica, presupuestal y de investigación. Sin embargo, hoy día nosotros con el Decreto Supremo 131/2018, con su disposición complementaria, nosotros tenemos que alinearnos a la ley Servir. Y las universidades no pueden alinearse a la ley Servir porque tiene sus propias normas. Y luego nos saca también una resolución ministerial, el propio Ministerio de Educación, que de la misma manera, la 588/2019, resolución ministerial 588/2019, que si no cumplimos con aplicar dicha resolución, tampoco... No van a poder recibir los recursos. Claro, tenemos el problema del AIR, ¿no? Nos aperturaron el AIR para las universidades que tienen voto universal, elegidas democráticamente, que no aceptamos adecuarnos a Servir, ¿no? Nos iban a dar la excepción, pero con esa resolución prácticamente nos están cortando nuevamente y esto se vence el 30 de octubre. Entonces, no entendemos lo que pasa en el Estado. Por un lado me dan una ley, luego me dan una resolución directoral con menor jerarquía, pero siempre nos están tratando de limitar el ejercicio de la docencia, de la investigación. Sí, yo le agradezco mucho, doctora Hedith Ramón, por atendernos y yo creo que eso se resuelve bien fácil, ¿no? Sentándose con los representantes de las universidades públicas en una mesa con el Ministerio de Educación, y es inevitable en el Perú, si no está sentado el ministro de Economía, en realidad, que es el que toma las decisiones con respecto al manejo de los recursos, no se avanza. Muchas gracias, mucha suerte. Muchas gracias y muy agradecido por esta entrevista también. Muy gentil.